Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Tenés algo para compartir, hermano? Vamos a abrir nuestras Biblias. Mientras nuestro hermano nos acompaña de fondo. Vamos al libro de Esther. Tenemos varias escrituras para leer. Vamos a ver si podemos abarcarlas todas. El libro de Esther, capítulo 3. Gracias, Señor. Esther, capítulo 3, versos 6 al 12. Si han encontrado, damos lectura y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es, suerte, delante de Amán. Suerte para cada día y cada mes del año, y que salió del mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: he aquí un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y le dio a Amán, hijo de Amenadata, a Ageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofrece sea para ti, y asimismo el pueblo para que hagas de lo que bien te pareciera. Verso 12. Entonces fueron traídos los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, y a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. El nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Amén. Oramos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por tu gran misericordia. Te damos gracias, Señor, por los hermanos que han podido llegar. Y aquí estamos, Señor, nosotros en esta hora, siendo ya casi el mediodía. Señor, hemos leído tu palabra y estamos aquí esperando, Señor, que tú puedas partirnos el pan, Señor. Esperando, Señor, que tú nos hables, Señor, directamente al corazón. Señor, esperamos ese maná del cielo, esperamos ese alimento espiritual de tu parte hacia nosotros, Señor. Nosotros aquí nada somos, nada podemos hacer, Señor. Hemos leído tu palabra.
Pero Señor, tú eres el autor e intérprete, Señor. Señor, nosotros no podemos poner interpretaciones ni hacer más nada, Señor. Solamente hemos leído y esperamos tu asistencia. A ese gran predicador, tu Espíritu Santo, Señor, que pueda hablarnos tu palabra. Señor, la necesitamos, Padre. En tiempos de apretura, en tiempos de necesidad, Señor. En tiempos de dificultad, Señor. En tiempos de victoria necesitamos tu asistencia y tu palabra, Señor. Señor, en esta hora te pedimos tu bendición sobre tu palabra, así como la hemos leído, Señor. Y también te pedimos, Señor, en esta hora, Señor, que tú puedas deshacer toda obra del diablo, y atamos al diablo y todas sus artimañas en el nombre de Jesús. Señor, deshacemos toda obra del diablo, Señor. Atamos todo espíritu inmundo, Señor, que quede inoperante, todo principado, Señor. En el nombre glorioso de Jesús los atamos para tu gloria, tu honra y tu alabanza, y nos declaramos libres para poder compartir tu palabra y tú puedas tomar dominio y control de nuestras vidas. En el nombre glorioso de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Pueden tomar asiento. Habíamos ya una vez, una o dos veces yo toqué esto, ¿no? Había visto este suceso, ¿no? Uno lee las Escrituras, ¿no? Y se habló mucho de Esther, de Mardoqueo, ¿verdad? De Suero. El libro de Esther muy, muy rico en simbologías, ¿no? Nos gozamos mucho también cuando nuestro hermano Ángel habló sobre Esther, habló sobre cuando el cetro fue inclinado hacia Esther y ella halló gracia delante del rey, ¿no? Nos gozamos mucho porque es un libro muy, muy rico, ¿no? En simbologías. Pero aquí está esta parte, ¿no? De la destrucción de los judíos. ¿Por qué ella se acerca? ¿Por qué se acerca al rey sin serse? ¿Por qué? Porque era ley, ¿no? En Persia, ¿no? Era la ley de que nadie podía acercarse a la presencia del rey si no era llamado primero. O sea, si alguien se acercaba a la presencia del rey, solamente le cometía al rey si vivía o moría, porque era así, ¿no? Pero vemos, ¿no?, cómo la trama, ¿no?, del diablo siempre queriendo destruir, ¿no?, a los hijos de Dios, ¿no? Porque este Mardoqueo, sinceramente, uno empieza a leer y era un hijo de Abraham. Era descendencia de Abraham. No solamente en lo natural, sino que también en la parte espiritual, porque uno empieza a leer y cómo desbarató un complot contra el rey, ¿no? Él trataba de pararse en lo correcto, siempre, ¿no? Y amaba a Dios y adoraba a Dios. Y era un hijo de Dios. Pero este Amán, cuando veía de que Mardoqueo no se inclinaba, no se humillaba delante de él, le despreciaba, lo odiaba, ¿no? Y no porque dice la Escritura, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos, ¿no? Y este es el caso, o sea, cuando nosotros lo ponemos espiritualmente, este es el caso de la iglesia, ¿no? ¿Cuál es el caso de la iglesia? ¿Cómo asemejamos? ¿Cuál es el tipo? ¿Cuál es la sombra? Y la sombra de que somos el pueblo de Dios y que hay un enemigo que quiere destruirnos, ¿verdad? Y se llamó puro, o sea, se tiró suerte, vamos a tirar suerte. Y la suerte, o sea, suerte mala,
¿no? Para los hijos de Dios. Para el pueblo judío, para el pueblo de Dios fue una suerte, pero mala. ¿Por qué? Porque la destrucción. Y entonces este hombre, ¿no? Que había sido levantado aún su silla mucho más arriba que los demás príncipes del reino, y aún por orden del rey, decreto del rey, todos se debían inclinar delante de él como al rey, porque era muy allegado al rey, porque tenía mucha estima del rey, porque era el gran consejero del rey. Y vemos, ¿no? Cómo se empieza a armar esta trama, ¿no? Solamente porque los hijos de Dios no son tan apreciados, ¿no? Porque hay mucha gente que está endemoniada, ¿no? Cuando ve a un cristiano dice que está evangélico, y se empiezan a burlar, ¿no? Hay otros que tienen vecinos cristianos y le hacen la guerra. Lo odian solamente porque son evangélicos. Lo desprecian solamente porque creen en Dios. ¿Por qué? Porque están totalmente endemoniados. Y si pueden hacerle algún daño o que le vaya mal o hacer algo, ellos lo hacen. ¿Por qué? Porque dentro de ellos hay algo que está mal, están endemoniados. Pero vemos cómo la trama del enemigo, ¿no? La trama del enemigo odiando a los hijos de Dios, porque la Escritura dice de que él se levanta contra todo lo que es. Se levanta contra todo lo que es Dios, o sea, todo lo que representa a Dios o se llame el nombre de Jesús. Él odia y trata de destruir eso. ¿Por qué Satanás está interesado en destruir las familias? ¿Por qué? Porque la familia es una constitución de Dios. Dios constituyó la familia en la tierra. Y siempre Satanás queriendo destruir las familias. ¿Por qué? Porque está destituyendo el plan de Dios. Odia el plan de Dios. Entonces vemos, ¿no? Nosotros podemos ver de cómo es, ¿no? De que en el mundo, ¿no? Podemos ver en el mundo, ¿no? De que la legalización de la homosexualidad, ¿no? Una vez vi un post, ¿no? ¿No? De gente en la tierra, ¿no? Si usted pone un hombre y una mujer, tendrá descendencia, tendrá fruto. Pero si pone una mujer con una mujer, no habrá nada. La raza humana se extinguirá. Pone un hombre y con otro hombre, no podrán producir. ¿No? O sea que la relación entre mujer y mujer, hombre y hombre, es una aberración. Y va en contra del plan de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dijo, ir y multiplicar y fructificar la tierra. Entonces el plan de Dios es la familia. Y sabemos de que hay una familia espiritual que es la iglesia. No solamente en lo natural, Satanás intenta destruir el plan y el plan de Dios, sino también en lo espiritual. ¿Por qué? Porque sabemos de que la familia de Dios es tan batallada, tan golpeada, ¿verdad? Que muchas veces vemos de que estamos ahí, de que nuestro final se complete. Se complete el final del hogar, el final de nuestras vidas, el final del ministerio, el final, pero no es así. Pero no es así. Entonces vemos que en las Escrituras, luego vamos a seguir leyendo, pero vemos en las Escrituras, como en Colosenses dice, porque ya decreta, porque está el decreto, el acta de decretos que era hacia nosotros, que nos era contrario. ¿El acta de decreto de quién? De la maldición de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás vino a la tierra
que produjo con su teología muerte en la tierra. Muerte en la tierra, pecado, separación de Dios. Separando a Dios de su creación, de sus hijos, de su hijo. Y cayó la mala suerte en la humanidad, porque ahí vino la enfermedad, vino el cáncer. Dijo el hermano Branham, todo hospital empezó allí, toda enfermedad comenzó allí. ¿Con qué? Con descreer solamente un solo por ciento. O sea que estamos obligados a creer toda la palabra. Y lo que no podamos entender, no darle interpretación, sino dejarlo quieto que Dios pueda revelarlo, porque Dios lo revelará en algún momento. En algún momento Dios revela su palabra, pero es a través de su Espíritu Santo. Porque esto es tan sencillo, porque la Escritura dice, al que pide, se le da. Al que llama, se le abre. ¿No? El que pide, recibe. ¿No? El que busca, halla. ¿Verdad? Entonces, el cristiano siempre tiene que estar deseoso, deseando. No interpretando, sino deseando conocer cada vez más de Dios, y lo que no entiende, dejarlo quieto hasta que Dios lo revele. Y todo pueda cuadrar con las Escrituras y el mensaje. Porque yo no puedo tomar el mensaje e ir en contra de la palabra, tampoco puedo agarrar la palabra e ir en contra del mensaje, porque es lo mismo. El mensaje es la revelación de lo que está escrito. Entonces tiene que haber una armonía total. Entonces, la palabra, el mensaje, el Espíritu Santo en el creyente, una armonía total. Pero Satanás no quiere esa armonía. Satanás quiere destruir esa armonía. Esther capítulo 8. Esther capítulo 8. Es tremendo porque nosotros ya sabemos por las Escrituras dicen que Satanás, el diablo, el enemigo, nuestro adversario, viene para matar, hurtar y destruir. ¿Qué? Lo que Dios ha creado. Pervertir la obra de Dios. Esther capítulo 8, verso 4. Entonces el rey extendió el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey. Y dijo, si place al rey, y si ha hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata, Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío. He aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos, como bien os pareciere, el nombre del rey, y sellalo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe el nombre del rey y se sella con el anillo del rey, no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribas del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes, los príncipes de las provincias que habían
desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, y en cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme su lengua, a los judíos también conforme la escritura y lengua. Y escribió en el nombre del rey, y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos, montados en caballos, veloces, procedentes de los respastos del real. ¿Qué nos habla acá, no? De que un decreto del rey sellado con el anillo del rey no podía ser revocado. Y sabemos que la palabra de Dios tampoco puede ser revocada. Cuando dijo, el día de que de él comieres, ese día moriré. Ellos comieron, Dios no pudo hacer nada. ¿Verdad? Es más, maldijo a Adán, maldijo a la mujer, maldijo y a la serpiente también. Cayó todo bajo maldición. Porque muerte había entrado al jardín del Edén, al huerto de Dios. Muerte había entrado. ¿Por qué muerte de qué? Pecado. Pecado, incredulidad, separación, muerte, separación de Dios, separación eterna. Es tremendo esto. Entonces no podía ser revocada la orden del rey, el decreto del rey. Pero aquí nosotros podemos ver de que como el rey dice, pero ya le entregué todo. Y yo no puedo decirle que no porque ya estaba sellado. Pero le dijo, le entrego el anillo a ustedes, escriban. Manden cartas. Y séllenlo con el anillo del rey, que tampoco va a poder ser revocado. ¿Pero qué irán a escribir estos judíos? ¿Qué irá a escribir este Mardoqueo? Huyan, sálvense, no sé. Pero la Escritura tiene la respuesta. Gracias, Señor. Del verso 11, dice así. Que el rey daba facultad, o sea, no solamente que lo mandaron en caballo veloz, o sea, el caballo es un poder, o sea, el poder de Dios, mire, el poder de Dios, Dios no podía hacer nada con el hombre, pero había poder de Dios, había poder de Dios. Verso 11, y que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir, matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniere contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. Y en un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y salió para todas las provincias. O sea, van captando. O sea, había un decreto que nos es contrario, pero también hay otro decreto que a los judíos se le da la oportunidad de ¿qué? De defenderse. ¿De quién? De sus enemigos. De aquellos que procuraban su muerte, acabarlos, destruirlos. Ahora, porque hemos pecado, y hemos nacido en pecado,
No podemos deshacer toda la palabra y esconder, no podemos hacer nada de eso. Pero hay otra escritura, hay otro decreto que está escrito en poder de Dios. ¿Qué dice? ¿No? El que cree en mí, ¿verdad? El que cree en mí también tendrá vida eterna. ¿Verdad? El que me ama, mi palabra guardará. Y empiezan a ver, uno empieza a ver la carta escrita y sellado por el rey. ¿Verdad? Tremendo. Tremendas las escrituras que nos dan el poder, la fuerza para poder defendernos de aquellos diablos que quieren destruirnos. Se puede llamar muerte, se puede llamar enfermedad o enfermedad de muerte, vicios, malas costumbres, malos pensamientos, malos hábitos. Puedes llamar lo que sea, porque por cualquier cosa un hombre puede llegar a encontrar la condenación. ¿Por qué? Porque yo no puedo jactarme en decir, bueno, yo no tomo, yo no bebo, yo no hago esto, yo no hago aquello, pero en realidad estoy más frío que una morgue. Yo pudiera decir, no hago esto, no hago aquello, pero no digo malas palabras, pero mi vida no refleja a Cristo. O sea, no hay vida en mí. Entonces no puedo jactarme en lo que yo pueda hacer y justificarme. Yo lo único que puedo hacer es leer la carta, ¿verdad? Y poder defenderme tomando las armas que Dios nos ha dado. Nuestro hermano agradecía, decía, ¿no? Que el punto es que a través de la oración, el punto es que a través de la oración está teniendo victoria. Entonces las armas que Dios nos ha dado a nosotros, la Escritura dice, no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortalezas. ¿Verdad? Porque las armas que Dios nos ha dado a nosotros no son carnales. No es cuánto yo pueda debatir y vencer al otro en la Escritura, no es carnal, no es natural, no es de conocimiento, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, para destruir toda fortaleza. Entonces vemos de que podemos defendernos. Entonces vemos de que hay poder de Dios para nosotros, ¿no? Que nos abre las escrituras, el poder de Dios nos abre las escrituras para poder defendernos. Dios manda caballos reales, el poder real del trono de Dios. Viene a los hijos de Dios para abrir las escrituras, para que podamos defendernos de nuestro enemigo, de nuestro adversario, el diablo, que lo único que quiere es nuestra muerte, destruirnos, vernos avergonzados, vernos fallar y que se rían de nosotros. Él quisiera ver a la novia del Señor Jesucristo destruida. Él quisiera ver a la novia del Señor Jesucristo, en vez de prepararse, estar ociosa. Él quiere ver a la novia del Señor Jesucristo, en vez de estar triunfante, estar en derrota. Es tremendo todo esto. Esther, capítulo 9. Verso 5 solamente.
Dice así. Y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. O sea, vemos que las Escrituras nos hablan de que los judíos pudieron defenderse de sus enemigos e hicieron con ellos como quisieron. O sea, que pudieron defenderse, pudieron aquí a filo de espada, tomando, sabemos que la Escritura nos habla que la espada del Espíritu es la palabra. La espada del Espíritu es la palabra. Y el profeta a nosotros siempre nos ha recomendado de que debemos pararnos en la palabra. Parándonos en la palabra. Sabiendo de que nosotros no peleamos, pelea Él por nosotros. Que nosotros no podemos cortar, Él a través de su palabra puede cortar el diablo. Colosenses capítulo 2. Colosenses sí, capítulo 2. Miren. Gracias, Señor. Estas son escrituras que conocemos, no desconocemos, pero nos marca bien el cuadro. Capítulo 2, verso 12 al 15. Dice así. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos de todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 10. Capítulo 10, verso 19, dice así. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nuevamente, he aquí os doy potestad, es poder, os doy poder. O sea, Dios dice, le estoy dando poder. He aquí os doy potestad, o he aquí os doy poder de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces habíamos leído que en Esther capítulo 9, verso 5, dice, y los judíos hicieron con sus enemigos como quisieron. Y acá dice, y nada os dañará. O sea, y la palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es la verdad, en la cual no cabe duda, o sea, para que el cristiano, el creyente, pueda tener plena victoria, tiene que tomar y creer cada palabra, cada acentuación, cada coma, cada tilde. La entienda o no la entienda, debe creerla, porque no es para entenderla, es para creer la palabra de Dios. Porque no es, Jesucristo nunca dijo, ¿no? ¿Lo entendiste? No, dice, ¿creíste? Aún Pablo, cuando encontró a los discípulos, le dijo, ¿qué fuiste bautizado? ¿Recibiste el Espíritu Santo? Ni sabíamos. ¿En qué? No, toda una trama.
¿En qué fuiste bautizado? En el bautismo. Pero Juan bautizó para esto, para aquello. Pero el bautismo es en el nombre del Señor Jesucristo. O sea, habían empezado bien, pero le faltaba completar. ¿Verdad? Estaban esperando a Cristo, pero en el bautismo de Juan. Pero el bautismo era en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces nosotros vemos de que por ahí nos falta algo. Completar. ¿Por qué? Porque no le estábamos dando el interés correcto a las Escrituras y a las cosas de Dios. Porque eso pasa muy seguido en los creyentes. Eso aún me pasa a mí. ¿Verdad? Me pasaba a mí. O sea, uno mira hacia atrás y ve de que uno no estaba dando el interés completo a la cosa. ¿Entiende? Uno puede venir al culto, conocer, hacer una oración, pero eso no es todo. Dios trasciende eso. Dios es un Dios de maravillas. Dios es un Dios que resucita a los muertos. Dios es un Dios que sana al enfermo. Pero si oramos y el enfermo no se sana, bueno, hay algo mal en nuestra revelación. Porque Dios nos ha dado las armas para poder contrarrestar todo poder del diablo. Efesios 6. Efesios capítulo 6 también es una escritura muy conocida. Verso 10 dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Verdad? Y ahí Pablo empieza a enumerar, ¿no? Estad firmes, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del enemigo, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. O sea, ¿ve cómo se completa? Porque nunca podemos nosotros solamente tomar sectores, tomar solamente una parte, yo tengo un pensamiento que debería ser así, pero nosotros empezamos a ver la armonía en las Escrituras, ¿verdad? Tomamos venimos acá, venimos allá y vemos de que sí, hay un decreto que nos era contrario, ¿verdad? Pero es destruido porque viene otro decreto que es mayor, ¿verdad? Que es redención. Viene algo mayor que es redención. ¿Entiende? Redención es eternidad. Entonces, ¿cómo puede Satanás destruirme a mí o matarme a mí cuando hay eternidad en el corazón?
El hermano decía, no sé dónde fue ese jinete y ese caballo, pero ya no tengo deseo. Bien, correcto. Gloria a Dios a eso. Pero tuvo que empezar a orar. Tuvo que esforzarse a orar. Tuvo que pelearla. Y ahí está el tema. Ahí está el gran tema y en discusión. ¿Debemos pelear? Sí, debemos pelear. ¿En quién? En defensa de nosotros, de los nuestros, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros seres queridos, de la iglesia, de los hermanos, de los pedidos de oración. Pelear y pelear y pelear. Pero nosotros queremos decir, no, Señor, yo tengo este vicio, quítamelo, Señor, amén. Ah, no me lo pudo quitar Dios. Y no es así. Ah, me duele la pierna. Bueno, Señor, saname la pierna. Pero no es así. Ah, no, pero todavía me duele. No es así. Cuando viene revelación, cuando viene fe y revela el asunto, Satanás no puede hacer nada. Porque la Escritura dice, Jesús dijo, ni la puerta del Hades, ni la puerta del Hades prevalecerán contra ella. ¿Contra qué? Contra la fe. Fe de revelación. Entonces Satanás no puede detener a Dios en el creyente. Cuando el creyente le es revelado de quién es Dios y quién es el creyente y qué es lo que representa aquí en la tierra. Entonces empieza a remangarse. ¿Quién? El creyente empieza a remangarse. ¿Verdad? Empieza a humillarse a sí mismo y reconoce que necesita orar. Y reconoce que necesita renunciar. Y reconoce que necesita que Dios tome dominio y control de su vida. Y reconoce, ¿por qué reconoce? Porque le he mostrado, le he revelado. Sabe que Él no puede obrar, pero sí se tiene que levantar y pelear. Sí tiene que luchar, sí tiene que hacer lo correcto. No en discusiones de quién tiene la razón, sino en lo que es lo correcto. Como decía un hermano, estaba predicando un hermano, y decía, Satanás cuando se presentó a Eva, lo que le dijo tenía razón, pero no era la verdad. Una cosa es tener razón, o sea, el razonamiento. Dice, sí, pudiera ser, pero no es la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Así dice, así amén, Señor. ¿Verdad? Entonces vemos que nosotros tenemos herramientas, tenemos armas para poder defendernos. ¿Qué es la oración? La dedicación. Y si vamos a enumerar vigilias, ayunos, ¿verdad? La predicación de la palabra, montes de oración. Porque una cosa es la oración individual y otra cosa es cuando la iglesia es una iglesia intercesora. Cuando se reúnen para batallar, para interceder por el hermano, por la hermana. Es tremendo todo esto.
Mire lo que dice el profeta. El mensaje de la boda del Cordero dice así. Y en cuanto a eso, sabemos que habrá una novia y habrá una cena de bodas servida en los cielos. Están seguros que eso sucederá, igual como existe Dios, porque es su palabra. Y nosotros sabemos que aquellos que formarán esa novia serán su iglesia. Y ellos se presentarán delante de Él sin mancha ni arruga. Y ellos tienen el material, ahora sobre la tierra, para prepararse. Ahora ellos tienen el material sobre la tierra para prepararse. Si ustedes se fijan, dice, ella misma se ha preparado. Muchos dicen, si el Señor me quita este espíritu maligno de beber, o de apostar, o de mentir, o de robar, yo le serviré. Pero eso depende de usted. Veo, usted también tiene que hacer algo. Los que vencieren heredarán todas las cosas. Aquellos que vencen, ustedes tienen que poder lograrlo, pero tienen que estar dispuestos a dejar eso. ¿Ven? Ella misma se ha preparado. A mí me gusta esa palabra. Vean, Dios no podía forzarnos por un tubo pequeño y sacarnos de otro extremo y luego decir, bendito es el que venciere. Uno allí no tendría nada que hacer, que vencer. Él simplemente lo empujó. Pero más bien usted mismo tiene que tomar sus decisiones. Yo mismo tengo que tomar mis decisiones. Al hacer eso le mostramos nuestra fe y respeto a Dios. Y a Abraham le fue prometido un hijo, pero él tuvo que guardar esa promesa por 25 años. Y él tuvo altibajos y tentaciones durante esos 25 años. Pero él se aferró a la palabra de la promesa. Y a Israel le fue dada la promesa de una tierra prometida. Pero ellos tuvieron que pelear por cada pulgada de ella. Todo lugar que pisaré la planta de vuestros pies, os lo he dado, le dijo Dios a Josué. Todo estaba allí, la tierra estaba allí, Dios se la dio, pero ellos tenían que pelear por ella. Es igual en cuanto a la sanidad divina. Dios tiene el poder para sanarlo, si usted tiene el valor para aceptarla, pero usted peleará cada pulgada del camino. Dios tiene sublime gracia para salvarlo a usted, y Él lo hará, pero usted peleará cada pulgada de su camino. Yo he estado detrás de este púlpito ya por 31 años, y cada pulgada de eso ha sido una pelea constantemente, verdaderamente que lo ha sido. Pero tenemos que pelear si es que vamos a reinar. Nos damos cuenta entonces que la novia tiene que prepararse, estar dispuesta a despojarnos de todo peso que fácilmente nos asedia, para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nosotros mismos tenemos que hacer a un lado esas cosas. No podemos decir, Dios, ven, tú despójanos de esas cosas. Nosotros mismos tenemos que hacerlo. Nosotros mismos tenemos que hacerlo. Entonces vemos de que debemos pelear. Debemos luchar. Tenemos que tomar las armas de nuestras milicias, que no son carnales, pero son poderosas en Dios. Para destrucción de fortalezas, ¿verdad? Para destruir toda obra del diablo. Porque Satanás quiere destruirnos, ¿verdad? Y él viene como Goliat, ese gigante. Pero la Biblia dice que él se pararía con nosotros como un poderoso gigante también.
¿Y qué gigante será que dijo, si el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies? ¡Qué gigante que es Dios! Satanás puede fanfarronear, ¿verdad? Diciendo te enfermé, ¿no? Tratando de hacer que el creyente pueda decir, bueno, ¿y dónde está Dios? Pero Dios está. Dios es grande. Y Dios es un Dios de misericordia que se compadece. Se compadece de sus hijos. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por eso. Porque sabemos que la palabra de Dios es la verdad. ¿Verdad? Y entonces ese día de los judíos, cuando Amán puso tiró suerte sobre los judíos llamaron, cuando ellos se pudieron defender, la fiesta de Purim, donde la suerte fue cambiada. De mala suerte a buena suerte. ¿Por qué? Porque estábamos confinados al infierno, ¿verdad? A la destrucción. Pero nuestra suerte fue cambiada cuando Él se reveló a nosotros, cuando lo aceptamos, cuando Él dijo verdaderamente, el que creyera en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios a eso. Nuestra suerte fue cambiada. Y luego de tantas cosas vividas, luego de tantos años vividos en el Evangelio, a veces venimos nosotros acá a duras penas. Venimos a duras penas, Señor. No doy más. Señor, ya no tengo fuerzas. Pero nuevamente las Escrituras empiezan a abrirse. Pero es algo que no conocemos, no, es algo que conocemos, pero empieza a impactar el corazón. Cuando la Biblia dice, da fuerza al que no tiene ninguna. ¡Oh, gracias, Señor! Él da fuerza al que no tiene ninguna. Y podemos decir, es Purim para nosotros. Nuestra suerte fue cambiada porque parecía que íbamos a fallecer, ya no damos más, ya nos rendimos. Aún Elías ya se estaba rindiendo. Se estaba rendido Elías. Los cuervos le traían pan y carne. Bebía agua del arroyo. El arroyo se secó. Los cuervos ya no vinieron más. Ya se estaba por rendir. Y tuvo un profundo sueño y de repente alguien lo llamó. Elías, levántate, come y bebe, que largo camino te espera. Entonces el profeta dice, yo quisiera probar de esa comida, yo quiero ver esa comida. Elías, despierta, Elías, come y bebe. Gracias, Señor, porque Dios es bueno con nosotros. La Escritura empieza a abrirse, la Escritura empieza a revelarse, ¿no? Porque más allá de entenderla teológicamente y buscar los puntos, ¿verdad? Para tener una buena teología mensajística, ¿verdad? Y poder mostrar en puntos, sí, acá dice acá, allá dice allá. ¿De qué me sirve a mí tener un conocimiento cuando no puedo, ¿verdad? No puedo echar un espíritu de enfermedad. ¿Entiende? Cuando no puedo echar un espíritu de enfermedad,
hay algo que está mal. Porque la comisión a la iglesia es: estas señales seguirán a los que creen. ¿Usted cree? Y bueno, tiene que suceder si usted cree. Y si no sucede, ¿qué es lo que pasa? Entonces tengo que revisar. Tengo que revisar. Porque no es por conocimiento. Es por la revelación de la misma palabra que trae a Cristo a escena. Y Cristo es mostrado y revelado en un ama de casa. Cristo es mostrado y revelado en un trabajador común y corriente, ¿verdad? Pero en su corazón es un simiente de Dios. Quizás medio raro para los demás, no toma, no bebe, no fuma. Pero cuando viene un resfrío, se resfría. Pero cuando sucede algo, también le sucede a él, así como le sucede a los demás. O sea que no estamos nosotros ajenos a que nos sucedan las cosas. Pero Dios nos dijo que nosotros tenemos armas poderosas en Dios. ¿Entiende? Muchas veces, ¿no? Dios se ha movido en nuestras vidas. Una vez, ¿no? Estábamos en Santa Fe y Cristian, bueno, Analía, nos llama por teléfono porque Ainara, su hija, tenía mucho dolor de estómago y no paraba de llorar. Y me da el teléfono, ¿no? Y me dice, cuñado, dice, ya que no para de llorar. Él también lloraba, no sabía lo que le pasaba. La nena creo que en ese tiempo tenía 10 años, como mucho. Menos. Y me dice, ¿podés orarle? Y digo, pero... Y pienso yo, bueno, digo, ponele la mano en la panza. ¿Vos creés que Dios puede sanarla? Sí, cuñado, sí. Ponele la mano en la panza. Y a través del teléfono oramos, reprendemos todo demonio. Y mientras íbamos orando, lloraba menos la criatura. Lloraba menos. Y cuando terminamos de orar ya no le dolía la panza. O sea, no es que yo haya tenido un poder, ¿no? Dios actúa a través de lo que usted cree. Entonces la pregunta fue, ¿vos creés que Dios puede hacer algo? ¿Puede sanarla? ¿Puede quitar? Sí. Y fue la mano de Dios. ¿Verdad? Una de las armas que Dios nos ha dado a nosotros es la fe en su palabra. Fe en su palabra es una bomba atómica contra el infierno y todos los diablos. Fe en su palabra es una bomba, eso lo dice el profeta, es una bomba atómica. Contra el diablo, contra el infierno y todos los diablos que haya. Fe en su palabra. Ahora, yo lo que cuento son cositas que siempre han sucedido. ¿Verdad? Una vez estábamos, también ahí en Santa Fe, nosotros en ese tiempo hacíamos culto de hogar. Analía, Gladys, iba Cristian, iba la esposa. ¿Verdad? Nos reuníamos y hacíamos un culto. Cantábamos alabanza y abríamos la Biblia. Y
y siempre terminábamos llorando, o sea, Dios nos visitaba, ¿no? Pero un día era de noche, ¿no? Entonces yo empiezo, eso fue antes de que empezáramos a hacer esos cultos de hogar. Agarro la guitarra, me pongo a tocar la guitarra adentro, estaba Analía y Gladys en la vereda. Y de repente se metieron adentro y cantábamos, ¿verdad? Yo tenía una carpeta vieja de Montesión y cantábamos, y yo estaba cantando y ellas se acoplaron a las alabanzas. Y bueno, ya que se había armado una atmósfera, ya que estábamos así, vamos a abrir la escritura, abrimos la escritura, empezamos a orar, después empezamos a orar. En el barrio había un bochinche, era el barrio, música, perros, gritos, ¿no? Ese día mi suegra tuvo una liberación, ¿no? Empezamos a orar, llorábamos, todo, estaba tremendo. Y ella empezó a llorar fuerte, ¿no? Pero cuando nosotros terminamos de orar, ni los perros ladraban. Ni los perros, o sea que hubo una paz en todo el barrio, ¿no? Que ni los perros ladraban. O sea, todo fue sujeto bajo la presencia de Dios. Ahora, nosotros sabemos cuando un hijo de Dios ora y puede hacer contacto con Dios, ángeles bajan. Empiezan a cortar maldiciones. ¿Por qué? Porque uno empieza a quebrarse, uno empieza a humillarse, uno empieza a reconocer de que uno no es nada sin Dios, uno empieza a reconocer aquello que en realidad falló y Dios empieza a ministrar, ¿no? Y Dios empieza a tomar dominio del lugar, no solamente donde estamos, sino todo el contorno. Ahora, en nosotros porque yo era algo, yo no soy nada especial. Que siempre ha sido Dios el que ha hecho la diferencia en todas estas cosas. ¿Por qué? Porque fe en su palabra es una bomba atómica contra el infierno y todos los diablos que puedan haber. Entonces yo meditaba, ¿no? Mi situación y la situación de muchos, ¿verdad? Uno una cosa, otro por otra cosa, todos luchados, ¿no? Todos batallando. Pero vemos que la palabra de Dios nos asegura victoria. El profeta predicó fe en nuestra victoria. Entonces vemos de que la escritura, el mensaje, tienen armonía. La palabra de Dios nos asegura victoria, ¿en qué? En su nombre. Y el que me ama mi palabra guardará. Y hoy podemos hacer uso de una de las herramientas, ¿no? Que es la oración, ¿no? Y hoy estamos aquí, cada uno de nosotros tenemos algo. Estamos aquí, gracias a Dios que estamos aquí. Pero seguramente tenemos nuestras propias luchas personales, ¿verdad? El que es padre como jefe de hogar, ¿no? Lo primero que hace, mira hacia atrás la familia, la esposa, los hijos, ¿no? Las esposas, ¿no? Miran al esposo y a sus hijos, el hogar, ¿no? Los hijos miran a los padres, la situación, ¿no? Los hermanos,
su propia lucha. O sea, ¿qué quiero decir? Que cada uno tiene su propio metro cuadrado, ¿no? En la cual está luchando, está batallando. Entonces nosotros sabemos de que si estamos en una guerra y Satanás nos tira, tenemos que protegernos. O si Satanás nos ataca, debemos defendernos. ¿Verdad? Y a veces no solamente es nuestra lucha personal, sino que es la lucha por los otros. El padre por sus hijos, ya no es personal. Los hijos por los padres. El esposo por la esposa por el esposo. Y cada uno así, los hermanos, los que son solteros, esperando una esposa, orando por la iglesia, la vida personal. Pero vemos de que todos estamos metidos en algo, en una lucha, ¿no? En una dificultad. Que si no es esto, es aquello, y a veces son esto, aquello y todo junto a veces. Pero Dios nos ha dado herramientas a nosotros. Armas que son poderosas en Dios. Entonces hoy yo creo que como el Día de la Madre, ¿no? Que la gente festeja, que está bien, un día conmemorativo, ¿no? Pero más allá del Día de la Madre, es un día especial de dedicación hacia Dios. Uno dice el Día de la Madre, el día especial, no, pero realmente el día especial es poder servirle a Dios. Ese es el día especial. Sea de la madre, del padre, sea cumpleaños, el día especial. Es el día que nosotros apartamos para servirle a Él, para consagrarnos a Él, para dedicarnos solamente a Él. Porque usted lo que no ama no le dedica tiempo. ¿Entiende? Y a lo que usted ama le dedica tiempo. Por ejemplo, la esposa, si ama a su esposo, le va a servir. Llega a trabajar, le va a tener la cena, le va a hacer un matecito, le va a poner agua para bañarse, lo va a atender porque le ama, le va a dar su tiempo. También el esposo a la esposa. Pero si no le ama, no los va a atender. No le interesa. Entonces nosotros como creyentes también, nosotros mostramos nuestro amor cuando mostramos el interés por servirle a Dios. Entonces es un día especial. Que hoy nosotros podemos interceder por los nuestros, por los que no están, por aquellos que están pasando una lucha difícil. Aún nosotros hemos llegado con nuestras propias luchas. Pero los que no han podido llegar, si nosotros con lucha hemos podido llegar y los que no han podido llegar están un poco peores que nosotros. Están más batallados que nosotros. Entonces podríamos orar por nosotros y por nuestros hermanos. Para que Dios pueda darnos victoria a nosotros. Y Dios también pueda darle victoria a ellos. ¿Verdad? Es un día especial. Podemos ponernos de pie.